Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a su canal El Son Político de Tasco. Hoy, domingo 3 de mayo del 2022. Justamente este día yo nací. Me decía mi madre que yo nací como esto de las 3 de la mañana, el 3 de mayo. Bueno, pues hoy vamos a comentar algunas cosas que realmente por una parte da coraje, por otra parte da risa, porque la derecha y la ultraderecha mexicana, española y gringa están agresivos, muy agresivos, a raíz de lo que pasó con la gobernadora de Apolo de Chihuahua, Maru Campos, y luego se vino una demanda de Estados Unidos. Ya lo comentaremos en otro programa porque no nos daría tiempo abordar esto y lo que voy a exponer, lo que voy a comentar hoy. Hoy, para recordar a mis paisanos, quienes representaron al ultraconservadurismo del siglo XIX y quienes son los de ahora que actúan de la misma manera. Son no solamente conservadores, son reaccionarios. Y voy a empezar aquí a hablar de los hombres de la Reforma, la época de la Reforma, los políticos mexicanos liberales que lucharon con Benito Pablo Juárez García, fueron Melchor Ocampo, Santos Degollado, Guillermo Prieto, Miguel Doblado, José María Arteaga, Ignacio Ramírez, José María Mata, León Guzmán, Manuel Romero Rubio, Francisco Zarco e Ignacio Mariscal, entre otros. Estos son los patriotas que defendieron a capa y espada de una manera valiente, defendieron la construcción de un gobierno republicano en México. A estos grandes líderes hay que admirarlos, hay que respetarlos, hay que recordarlos. No así a los traidores políticos mexicanos que representaron a la derecha, que representaron el conservadurismo y ultraconservadurismo, enemigos de las ideas liberales de Benito Juárez y de los hombres ilustres que defendieron el liberalismo en el siglo XIX. Lucas Alamán fue el ideólogo, dirigente, quien fundó el Partido Conservador. Por cierto, Lucas Alamán fue un hombre culto, un hombre preparado, un historiador, un político. Al menos fue mejor como los de ahora, que están ahí como senadoras y como senadores. Lucas Alamán, hay que reconocerle eso, que sí fue un conservador, pero intelectual. De tal manera que dentro de los ultraconservadores está Lucas Alamán, Miguel Miramón, Tomás Mejía, Juan M. Almonte, Ignacio Aguilar, Francisco de Paula Arragois y Antonio de Haro. Su lema fue religión y fuero. Nada más esto le falta hoy en día a Naya, a Fox, a Marco Cortés, a estas cotorras que están en el Congreso, de que hoy se pronuncien por el fuero
de su lema de religión y fuero, porque son tan hipócritas que son capaces. Y aquí enseguida yo digo en este breve apunte, estos fueron los mexicanos conservadores que ofreció a Maximiliano de Habsburgo el trono imperial de México el día 10 de abril de 1864 en el castillo de Miramar, allá en Francia. En primer lugar, aquí tengo a José María de Estrada, Francisco de Paula y Arrabois, Tomás Murphy, Francisco Vascosido Díaz, me parece que así es, Andrés Negrete, Juan M. Almonte, Ignacio Amor, Joaquín Manuel Rodríguez y Pablo Martínez del Río. Estos son los que fueron allá, esta bola de traidores, a ofrecer y a convencer a Maximiliano, incluso con engaños, porque le dijeron a Maximiliano que México aclamaba un príncipe güerito, rubio, de ojos azules, porque los mexicanos, el pueblo mexicano ya estaba cansado de ser gobernado por un indio, como lo era Benito Juárez. Esas fueron las mentiras que fueron a exponer allá estos traidores, muy parecidos a los de aquí, por cierto, los de ahora. Fue un tratado celebrado entre Napoleón III y Maximiliano en el Palacio de Miramar el 10 de abril de 1864, antes de que Maximiliano y Carlota de Bélgica llegaran a ocupar el trono en México para dar inicio al Segundo Imperio. Sin embargo, las cosas no pasaron como lo esperaban. Maximiliano y Carlota, después de una siguiente lucha entre conservadores y liberales, el imperio duró o permaneció solamente entre los años de 1864 a 1867. No les duró mucho el gusto, sobre todo a los conservadores traidores mexicanos. Maximiliano de Habsburgo fue capturado en Querétaro por el general mexicano Mariano Escobedo. Posteriormente, Maximiliano fue fusilado al lado de los traidores conservadores mexicanos Miguel Miramón y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas, Querétaro. En este acontecimiento fatal marcó el final del Segundo Imperio en México. Finalmente se logró la restauración de la República en México. Comenzó el 15 de julio de 1867, cuando Benito Juárez regresó a la Ciudad de México, luego de su gran victoria contra los políticos conservadores y en contra del Segundo Imperio. Hoy en día están haciendo un montaje los políticos de la derecha en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. Sépanse ustedes, señores conservadores y reaccionarios, que el pueblo de México apoya la Cuarta Transformación, apoya el humanismo mexicano y que seguirá dando frutos en nuestro país
porque esto de la 4T apenas empieza y ya hay muchas mejoras en el pueblo de México. En el pueblo hay algunos cínicos que reciben su pensión y ya sin pena ni nada, la reciben y siguen despotricando en contra hoy en día de la doctora, diciendo, pues qué chingados son mis impuestos. Sí, cabrón, pero ¿qué te los entregaban antes? ¿Verdad que no? Pues no. Y ahora te están dando esa pensión de una forma universal. Solamente menciono a los adultos mayores de 65 años. Pero así son los malagradecidos. Yo no digo que por eso ya tengan que estar de acuerdo con la doctora, que critiquen el régimen, que critiquen los errores, porque seguramente sí, hay algunos errores, pero que se comporten como antimexicanos, como antipatriotas, como antinacionalistas, y que ahora con sus actitudes conservadoras en contra del actual régimen se están poniendo del lado de los conservadores prianistas, incluso del Movimiento Ciudadano, y consecuentemente se están poniendo a favor del gorila imperial que se quiere tragar el mundo a mordidas. Este malvado dictador, terrorista, fascista, hoy en día busca la manera de cómo intervenir en México. Claro, con apoyo de los traidores mexicanos del PAN, del PRI y Movimiento Ciudadano y otros más, desde luego. Pero esto no les va a dar resultado porque se están valiendo de mentiras, de calumnias, para poder implementar un montaje en contra del expresidente López Obrador y en contra de la doctora Claudia Sheinbaum. Desde aquí nos pronunciamos junto con el pueblo de México que apoyaremos hasta las últimas consecuencias un gobierno actual federal que representa la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Y ahora vamos a hablar, por ejemplo, de quienes están haciendo el juego a la derecha y a los conservadores mexicanos. Por cierto, son españoles, esos que han despotricado en contra del gobierno mexicano actual. Está, por ejemplo, tenemos a este españolito de la ultraderecha, Santiago Abascal, que es el dirigente del partido Vox, a José María Aznar, que por cierto creo que fue presidente de España, Alberto Núñez Feijóo, representante o dirigente del Partido Popular, y a dos cotorras habladoras, una se llama Cayetana Álvarez y la otra Isabel Díaz Ayuso, que por cierto, creo que ya en próximos días va a estar en México, inmiscuyéndose en política interna descaradamente, traída, claro, pues, por la derecha mexicana, y pues echándole basura de su mente, basura ideológica, a la presidenta y al presidente, al expresidente López Obrador. Porque aquí en México tenemos a los grandes traidores de derecha y de ultraderecha. ¿Quiénes son? Vicente Fox, Kenia López, Marco Cortés, Xóchitl Gálvez, Ricardo Anaya, Federico Dorin, Lilia Telles, entre otros, que son los que descaradamente han ido a los Estados Unidos como fieles lacayos a pedirle al gobierno de Trump, que ni caso les hace.
van allá las radiodifusoras o televisoras más conservadoras a pedir que el gobierno intervenga. Y también, por último, quiero decirles que ya en próximos días la presidenta de Madrid viaja a México a rendir homenaje. Fíjense nada más a quién viene a rendirle homenaje: a Hernán Cortés, ese individuo masacrador, ladrón, pillo, saqueador, que convirtió a México Tenochtitlan, a todos sus habitantes los convirtió en esclavos, los explotó, les trajo una religión mal entendida, que era la religión católica. Con eso implementaron el fanatismo. Dice Feijóo que deberíamos sentirnos orgullosos porque ellos vinieron a civilizar, trajeron la cultura europea. Eso es mentira. Lo único que vinieron fue a maltratar, a explotar a los indígenas, junto con individuos o personajes traídos del África, y que solamente en el siglo XVI murieron, no me acuerdo tan cuánto, pero unos 2 o 3 millones de indígenas por los trabajos forzados dentro de las minas. De la misma manera también los africanos murieron por ese trabajo tan inclemente que recibían. A eso viene esta señora Isabel Díaz Ayuso, porque dice que, repite también lo que dice Abascal, lo que dice Feijóo, lo que dice José María Aznar, que Hernán Cortés debemos estar agradecidos porque vino a rescatar a los mexicas de las garras de Satanás. Hágame favor, qué pendejadas hablan esos señores de historia de México. No saben nada. Eso es lo único que demuestran. Sin embargo, hay que reconocer al canciller de España, José Manuel Álvarez, quien ha elogiado al gobierno mexicano que representa hoy en día la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Hay que agradecer a este canciller José Manuel Álvarez, y bueno, pues incluso también al presidente de España, que es Pedro Sánchez, quienes han elogiado al gobierno, pues no solamente de México, al gobierno de Brasil, de Bolivia y todos los gobiernos progresistas de toda América Latina y del mundo, que por cierto apenas llevaron a cabo una reunión muy fructífera allá en Barcelona, España. Entonces, pues paisanas y paisanos, esos son mis comentarios de hoy, aquí en su canal El Son Politicón de Taxco. Y para finalizar, quiero seguir ofreciendo las crónicas plasmadas en este libro de mi autoría, titulado Mi provincia y yo. Trae muchas cosas curiosas. Adquiéranlo, por favor. No les estoy vendiendo una mercancía. Les estoy ofreciendo una serie de crónicas, relatos, entre otras cosas. Igual me pueden contactar si quieren comprar el libro. Bueno, desde luego que me pueden contactar de manera personal. Mucha gente de Taxco me conoce. Yo siempre estoy allá abajo en el centro, a un lado del Zócalo, tomando mi café y leyendo el periódico La Jornada, porque yo lo leo diariamente leo La Jornada. Esto que les acabo de decir de la presidenta de Isabel Díaz Ayuso, esto lo leí en La Jornada de ayer, sábado 2 de mayo, ¿sí? Y esto del canciller que elogia al gobierno mexicano, lo leí en La Jornada el 30 de abril del 2026. Estos
Son desde luego comentarios buenos de José Manuel Álvarez y de el presidente Pedro Sánchez, por cierto, que es militante del Partido Socialista Español. Bueno, pues son mis comentarios, paisanas y paisanos, con un servidor, el profe Alanís, aquí en su canal El Son Politicón de Tasco, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muchas gracias, hasta pronto. Compártanme, por favor.